Mira, te voy a poner una situación que si has tenido tendinopatía del tendón rotuliano, incluso de cualquier otra parte, aunque nos vamos a centrar en la de rodilla, te suene. Lleva un rato sentada en el sofá y no te duele nada. Pero cuando te levantas, ¡buah!, te viene un dolor que te deja tieso, limitante, en ese tendón rotuliano, en esa cara anterior de rodilla. Empiezas a caminar con esa cojera, pero poco a poco, oye, el dolor va menos, vas mejorando y ya pues no tienes que andar cojo aunque te sigue doliendo. Y decides, porque te toca, pues salir a correr. Y al principio, joder, al principio duele. Pero cuando llevas 10 minutos corriendo, 15, también depende del caso, pues ese dolor disminuye. Incluso llega a desaparecer. Pues, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el dolor de una tendinopatía en caliente mejora? ¿Significa esto que el tendón se ha curado y que podemos darle la caña que quiera y pam pam se acabó el problema? Pues eso vamos a ver en este vídeo. Muy buenas, soy Eloy Garay, fisioterapeuta especializado en lesiones de rodilla y vamos a darle un giro un poco a los últimos vídeos que veníamos hablando del crucero. Vamos a hablar de la tendinopatía del tendón rotuliano. Decirte también que, bueno, estos principios de los que vamos a hablar, por qué el tendón mejora en caliente, vale para cualquier tendón del cuerpo, Aquiles, epicondilitis, cualquier tendón mejora en caliente, el que lo ha tenido lo habrá notado. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué influye para que el dolor mejore? Pues mirad, no es que haya una teoría, sino que hay una confluencia de varios mecanismos, ¿vale? No por separado, todos confluyen, todos se producen, digamos, de manera simultánea y todos ayudan a que esta sensación o evaluación del dolor disminuya, mejore cuando el tendón se calienta. 3 son los mecanismos y el primero, para que nos entendamos, ¿vale? Porque si te digo tixotropía, que es una de las características o cualidades que tiene el tendón, si te digo eso probablemente no lo entiendas, pero mira, si te explico lo siguiente, que el comportamiento del tendón es como un plato de macarrones, ¿vale? ¿Qué pasa un plato de macarrones? Cuando un plato de macarrones está frío, tú los cocinas, le echas tomate, los metes al frigo. Cuando los sacas del frigo a las 3 o 4 horas, eso está hecho una plasta. Está frío, está pegajoso, está muy denso, pero cuando, oye, lo echamos a la sartén o lo metemos al microondas o simplemente empezamos a removerlo y esa energía cinética, esa energía de rozamiento aumenta la temperatura, pues se van soltando, son más maleables, se van soltando uno de otros, despegando, tienen mejor movimiento. Pues algo parecido no, algo así, exactamente así, pasa en el tendón. Cuando está en frío, pues debido al aumento de ciertas proteínas, por esta tendinopatía, esos cambios que hay en el tejido, hay un aumento de glucosaminoglicanos, retiene más agua el tendón, se vuelve más denso. Pues en frío todavía es mucho más denso, hay mucho rozamiento, está muy espeso, pero cuando empezamos a moverlo, pues pasa como ese plato de macarrones, que se empieza a soltar, se empieza a mover bien. ¿Qué pasa cuando se empieza a soltar y mover bien y empieza a fluir esa mecánica, digamos, del tendón? Pues que, digamos, los mecanoceptores o los receptores más bien del dolor disminuyen su irritación, recogen menos información de presión, de densidad, de rozamiento y, oye, la sensación del dolor mejora. Este sería uno de los primeros mecanismos, pero como he dicho, confluyen varios. Esto no depende de una sola cosa. Otro de ellos es el neurológico, que podemos dividir en cómo se interpreta a nivel periférico, cómo influye o cómo se modula el dolor tendinoso a nivel periférico y cómo se modula a nivel central. A nivel periférico, lo que más destaca es la teoría de la compuerta, de control gate. ¿Qué significa esto? Mira, para que nos entendamos, cuando empezamos a moverlo, a mover ese tendón, esa rodilla, se empiezan a activar unas fibras rápidas que rápidamente mandan información a la médula de movimiento, de energía cinética y demás. Son muy rápidas, mucho más rápidas que las fibras receptoras del dolor, que también mandan señal a la médula. Pero como digo, como las otras son más rápidas, lo que hacen es saturar esa recepción de información a nivel de la médula, del asta dorsal de la médula, por donde entran nuestras sensaciones, y bloquea en parte la recepción, ¿vale? O el envío de información de dolor de las células que os digo que son más lentas. ¿Qué pasa entonces? Pues que dejamos, o en parte empezamos a disminuir esa sensación dolorosa por bloqueo a nivel del asta dorsal. Y a nivel central, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a movernos también, nuestro cerebro, oye, disminuye esa señal de alerta y empieza a activar una vía inhibitoria descendente del dolor, empieza a segregar en la zona opioides endógenos, cannabinoides, o sea, sustancias que disminuyen el dolor y por ese proceso, pues, disminuye nuestra percepción del dolor. Y el tercer mecanismo que confluye con los otros anteriores, hemos hablado de un mecanismo mecánico, de rozamiento, de movimiento, puro de energía cinética. Hemos hablado de un mecanismo a nivel neurológico y nos falta el mecanismo de nivel vascular. ¿Qué pasa cuando hay una tendinopatía? Pues que hay nuevos vasos con terminaciones libres muy sensibles al dolor. Cuando estamos en reposo, estas terminaciones libres, debido pues, a los anteriores mecanismos que hemos nombrado, pues se sienten más atacadas, se irritan y recogen más información de dolor.
¿Qué pasa cuando empezamos a moverlo? Pues se activa la circulación en la zona. Y esta circulación en la zona, ¿qué hace? Limpiar sustancias de desechos, sustancias nociceptivas, sustancias P, glutamato y demás. Y pues una vez que se han ido estas sustancias, las terminaciones libres de las que hablábamos dejan de recibirlas y el dolor mejora. Vale, como hemos visto, son 3 los mecanismos que hacen que esa sensación de dolor, cuando tenemos la tendinopatía y empezamos a moverlo, disminuya. Se caliente el tendón, por decirlo de alguna manera que no entendamos, y disminuya. Ahora, ¿quiere decir esto que como no me duele, el tendón se ha curado? No. A nivel ecográfico, a nivel estructural, sigue habiendo los mismos cambios. Sigue habiendo la misma neovascularización. Sigue habiendo la misma o el mismo desorden en fibras de colágeno. Sigue habiendo la misma imagen ecográfica. Pero lo único que es que el dolor se ha modulado. Se ha bajado la señal de alarma por todos estos mecanismos y, oye, pues te permite funcionar. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Eso es como, por ejemplo, tú estás con tus colegas por ahí de fiesta y tu madre te está petando el móvil, pero tú lo tienes en silencio. ¿Te está llamando tu madre? Sí. ¿Lo oyes? No. ¿Está el tendón jodido? Sí. ¿Te está dando señales de dolor? No. Ahora, las llamadas perdidas están en el móvil. Cuando tú te eches mano al móvil, eso va a estar ahí. Tu madre va a estar en tu casa esperándote. Ahora, cuando tú termines de correr, el tendón y esa desorganización de las fibras de colágeno van a estar ahí. Cuando te enfríes, a ver, cuando llegues a tu casa, a ver tu madre la que te echa. Puesto exactamente igual. El tendón sigue dañado, el tendón sigue tocado, lo único que se ha modulado el dolor. Y cuando te enfríes, sobre todo si seguimos la regla de las 24 horas, si a las 24 horas tú te enfrías y le has pegado mucha caña, el dolor va a aumentar bastante y eso va a significar, como te he dicho anteriormente, que te has pasado. Entonces, para concluir, que el tendón se caliente y que el dolor mejore no significa que la tendinopatía se haya pasado. Y eso es uno de los principales errores. Como en caliente no me duele, oye, yo sigo haciendo mi actividad, sigo subiendo carga, sigo dándole mi estímulo de fuerza en el gimnasio, pero sin tratarlo. Y eso es lo que hace que al final estas tendinopatías se vuelvan de larga evolución, cronifiquen, haya más cambios a nivel estructural y luego no es que no se puedan quitar porque todo se puede mejorar, porque no consiste esto en mejorar la estructura, sino mejorar la función y gestionar la carga, pero sí que va a ser lo más difícil, porque ya te digo, va a ser un dolor de larga evolución donde ya hay otros cambios también a nivel de modulación del dolor que va a ser más difícil quitar. Espero de verdad que este vídeo te haya ayudado a entender estos mecanismos y el por qué el tendón se calienta y a entender sobre todo que eso no significa que el tendón esté curado, que te pongas en manos de profesionales, a que te ayuden a gestionar la carga, a fortalecer lo que tengas que fortalecer, a controlar factores de riesgo, ya sea biomecánicos, contextuales o lo que sea, porque es importante ponerse a trabajarlo. Yo me despido aquí, dejad vuestras opiniones, dejad vuestras dudas en comentarios, si queréis que hablemos de algún tema, suscribiros, darle like que no cuesta nada y a mí me ayuda un disparate y nos vemos en siguiente vídeo. Un besico.